Vamos a dar un curso de espectroscopía de resonancia magnética nuclear básico a nivel usuario. ¿Cuáles son los fundamentos? Pues básicamente se basan en núcleos que tienen número o masa atómica impar, sometidos a un campo magnético externo con pulsos de radiofrecuencia. Absorben pues estos núcleos radiación electromagnética en la región de frecuencias de radio o radiofrecuencias. Como la frecuencia exacta de esta absorción depende del entorno de los núcleos, se puede emplear para determinar la estructura molecular de una molécula en donde estos se encuentren. Los núcleos de masa atómica impar tienen un momento magnético distinto de cero. En química orgánica tenemos el protón, el carbono 13, fósforo 31, flúor 19 y nitrógeno 15. Esta técnica usa la relación matemática entre el dominio del tiempo y del espacio versus el dominio de frecuencia, que es básicamente la transformada de Fourier, que nos permite tener espectros. Un poquito de mecánica cuántica. Resulta que es una propiedad intrínseca de todas las partículas de tener ciertos movimientos, movimiento de spin. Ese movimiento de spin no tiene nada que ver con el movimiento orbitálico, ningún otro movimiento de traslación. El spin nuclear, como vemos aquí, todos los núcleos, en este caso protones, se dice que se mueven de esta forma. Los que tienen spin impar o número de spin S medio, cumplen con esta condición. Dan una vuelta así, una vuelta, otra vez, dos vueltas antes de regresar a su punto inicial. ¿Okay? Esto lo cumplen todos aquellos núcleos con spin un medio, que son aquellos que tienen masa atómica impar. Por ejemplo, el electrón también tiene spin un medio. Si yo no tengo una aplicación de campo magnético, todos los momentos magnéticos de esas partículas están al azar. Cuando yo le aplico un campo, lo que hacen es que se alinean paralelos o antiparalelos a ese campo externo. A este punto, yo lo que hago es aplicar un pulso de radiofrecuencia. Y lo que ocurre es que estas salen de su alineación al campo magnético externo y luego regresan, lo que se llama relajación. La relajación o el regreso, mediante la transformada de Fourier, es lo que es la señal. Y es lo que el software te da en un espectro. Un equipo de resonancia magnética nuclear se basa básicamente de estas 3 o 4 partes. Tenemos un magneto, ¿no? muy potente, ¿okay? Un campo magnético muy potente, donde se pone el tubo con la muestra. Tenemos un generador de radiofrecuencia muy específico, ¿okay? Y tenemos un detector y amplificador de la señal y el software que lo traduce en un espectro. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, otra forma de entender esto, por si no se ha entendido bien. Básicamente, cuando yo le doy un pulso de radiofrecuencia en un campo magnético, tenemos una energía, que es la paralela, beta o alfa antiparalela. De hecho, perdón, alfa paralela y beta antiparalela. La separación entre estos dos niveles de energía está dictado por el campo, la intensidad del campo. Por eso hay espectros que son de 200, de 300, incluso puede haber RMNs hasta 800 MHz. Cuando yo tengo un protón girando de spin, se hace una espiral de corriente y se puede entender como si yo tuviera un pequeño imán. Entonces yo tengo un pequeño imán de ese giro de ese núcleo en contraposición de un gran imán externo. ¿Okay? Es el principio básico. También se dice que la energía de los núcleos resuenan a una frecuencia directamente proporcional a la fuerza del campo magnético. Esto es una pseudoecuación de Planck, que tenemos la constante de Planck, H, esto es una constante giromagnética, que depende de la función del momento magnético del núcleo. Entonces la diferencia de energía depende, pues, de la intensidad del campo externo. Es directamente proporcional a la intensidad del campo externo. Cuando el núcleo se encuentra en esta situación, se dice que resuena. Por eso esto se llama resonancia magnética nuclear. Este mismo principio es el mismo que se usa, por ejemplo, en los hospitales,
es las resonancias magnéticas nucleares. Básicamente, el paciente se coloca en un tubo con un magneto muy grande alrededor y básicamente lo que estamos haciendo es viendo las señales de los protones, ya sea T1 o T2, si son líquidos o son tejido. Y eso, un software lo describe en 2 dimensiones y de ahí nos sirve, por ejemplo, para ver si hay tumores, drogas cancerígenas, cosas que no deberían de estar ahí. Pero al principio, básicamente es el mismo. De una forma más simple, bueno, pues yo tengo los núcleos de spin un medio, al azar, campo magnético, orientación paralela o antiparalela, pulso de radiofrecuencia, subenergía, relajación, transformada en Fourier señal. Lo que nos interesa a nivel usuario básicamente es la interpretación de estos espectros de RMN. Entonces, cada átomo de protón, carbono, flúor, hidrógeno o fósforo tiene isótopos medibles dependiendo de la sonda con la que se haga el análisis. ¿Okay? El pulso policromático en esta región, básicamente. Entonces, los núcleos van a absorber la onda de radiofrecuencia en el pulso de la sonda que se ha puesto en esa región estrecha de la banda de radiofrecuencias. Para los espines nucleares que resuenen en esa región, ya hemos visto que resuenan pues, los espines medio. Se usa tetrametilcinano como estándar para fijar el cero, también se conoce como patrón. El tetrametilcinano, la molécula, va a absorber más energía que ninguna otra molécula base de carbono, hidrógeno o los demás heteroátomos. ¿Okay? Entonces, tienen que imaginarse como que el tetrametilcinano recibe toda esa energía y los demás moléculas recibirán menos que esa energía. Entonces lo usamos como patrón. Los demás núcleos van a estar más o menos apantallados al campo magnético debido al pequeño campo magnético en contra, dependiendo de ellos mismos o su entorno. Es decir, ese pequeño magneto que hacen los núcleos no depende de ellos mismos, sino depende, obviamente, del campo magnético externo, de la intensidad de la señal que tenga, el magnetismo del campo, pero también de los núcleos que tenga vecinos. Con eso vamos a poder identificar los núcleos de interés, que son los de spin un medio. Siguiente. Esta es una forma de entenderlo de forma lo más simple que se me ha ocurrido. Yo tengo, pues, la frecuencia, que se mueve en esta dirección, y el campo magnético, que se mueve en esta dirección. Básicamente, la intensidad resultante es la del campo menos el efecto pantalla. Estos de aquí, de esta molécula de aquí, vemos 3 hidrógenos que tienen ambientes iguales. Esto en un espectro de primer orden. Y estos en azul tienen un ambiente diferente. Entonces, si se fijan, en este caso, el oxígeno con sus pares electrónicos no enlazantes hace un efecto contrario al campo magnético externo. Y se dice que estos hidrógenos tienen menos apantallamiento y aquí el campo es más bajo. Al contrario, este de aquí no hay tanto acción, ¿no? Lo más pequeñito, una acción contraria al campo magnético externo, y se dice que hay más apantallamiento sobre estos hidrógenos, el campo aquí es más alto. Esto deriva en lo que se llama desplazamiento químico. Desplazamiento químico, pues la diferencia de frecuencia de resonancia en partes por millón entre el núcleo observado y el patrón de referencia. Desplazamiento químico es la frecuencia. Asociación del protón observado menor al TMS dividido por la frecuencia del espectrómetro por 10 a la 6 te da en TMS. ¿Okay? 2 detalles aquí importantes. Los protones unidos a oxígeno o a hidrógeno, a nitrógeno, presentan desplazamientos en función de su concentración. ¿Okay? Entonces, digamos que el desplazamiento de estos hidrógenos que se encuentran unidos a estos átomos realmente no es correlacionable con los demás hidrógenos. Y además, si estamos en medio acuoso, hay un intercambio de protones con el agua, con lo cual puede no salir la señal. Los disolventes, obviamente, para que esto ocurra, mi analito, mi molécula, tiene que estar en un medio disolvente. Hay respecto a estado sólido, pero en nivel básico están disueltos. Para eso, necesito que el disolvente sea deuterado. Sin embargo, nunca se tiene un 100% de deuteración en ningún disolvente, por lo que esperamos señales siempre de disolventes. Como más concentrada está la muestra, más pequeña es esa señal. Existen a nivel usuario, pues, tablas
Las tablas implican desplazamientos químicos en función de ese ejemplo que he dado respecto al patrón de transmisión. Entonces aquí tenemos las tablas de ppms de protón. Entonces podemos ver que los, los alifáticos pues no están tan diferentes al tetrametilcilano, mientras que aquellos que son protones o hidrógenos que están enlazados a dobles enlaces o a grupos funcionales, heteroátomos, se desplazan a ppms a mayor distancia, ¿okay? O campo más bajo con respecto al tetrametilcilano. Carbono 13 es lo mismo, nada más que las tablas van de 0 a 200 ppm, porque obviamente estamos comparando con este núcleo de silicio. En los espectros de primer orden, es decir, los que cumplen esta lógica, por así decirlo, la señal se expresa de 0 a 12, el espectro estándar, es decir, cuán diferente es el apantallamiento al campo o frecuencia externa en el campo opuesto de los protones, hidrógenos, respecto a los hidrógenos del tetrametilcilano. ¿Okay? En resonancia magnética nuclear del protón, se podrá integrar el área debajo de su señal, que corresponderá proporcionalmente al número de hidrógenos de ese tipo. ¿Okay? Antes veíamos 3 y 2 en azul, entonces la integración de las señales de cada uno va a ser una relación 2-3. Los hidrógenos sufren de acoplamiento spin-spin. ¿Okay? Los S, nuestro spin se llama S del inglés, de un núcleo y de otro vecino se acoplan entre ellos, se interaccionan, por lo que su señal será multiplicada n más una veces respecto a sus hidrógenos vecinos. Puede haber multiplicidad a mayor distancia en alta resolución. Puede haber. Entonces, tenemos un espectro de una magnitud de campo muy grande, podríamos ver una resolución hasta, no de hidrógenos vecinos, sino hasta 2 enlaces más para allá. ¿Se podrá medir la distancia entre las multiplicidades? Sí, y esto vamos a ver, se llama constante de acoplamiento, también da información. En el caso del carbono 13, la señal para carbono es un singulete, solamente para cada carbono, no se integra, no se puede integrar, no da ninguna información. Esto es debido a que el 99% de los carbonos son carbono 12, es masa atómica baja. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos tanta información, pero sí complementa, obviamente, al espectro de protón. ¿Cómo funciona el acoplamiento? Pues aquí tenemos, en este caso, es una idea esquemática. Yo tengo un hidrógeno, una señal. Si tengo otro hidrógeno de este azul al lado, será un doblete. Si tengo 3, será un triplete, siempre es n más 1. Y si tengo 3, será un cuádruplete. Las J es la diferencia entre estas dos señales. Este es un ejemplo muy básico y clásico, ¿no? El acetato de etilo. Yo tengo aquí identificados 3 tipos de ambientes de hidrógenos. Si vemos el azul, es el que está más alejado al efecto de desapantallamiento del oxígeno, con lo cual el azul sale en esta posición de aquí, más cerca del tetrametilcilano. Este azul tiene al lado 2 hidrógenos, con lo cual este azul, la señal de este azul será 2 más 1, 3. Un triplete. El verde no tiene un desapantallamiento comparado con los rojos, con lo cual sale aquí a 2 y algo ppm, y es un singulete, porque no tiene ningún hidrógeno equivalente cercano. Se entiende que todos estos verdes, rojos, azules son equivalentes. Todos los 3 tienen el mismo ambiente químico en un espectro de primer orden. Este de aquí es el que sufre más esa diferencia de campos magnéticos, y esta señal ya está aquí. Como tiene 3 hidrógenos al lado, será un cuádruplete. Bueno, la J, que es la diferencia entre este y este, se tiene que cumplir para todos ellos. Es decir, si este es el azul y tiene una J, una distancia, que no veremos cómo se mide, eso implica que este de aquí, aunque sea cuádruplete, la distancia entre estas señales tiene que ser igual distancia que este. ¿Okay? De esta forma podemos identificar hidrógenos vecinos, sencillamente calculando la J, que es la constante de acoplamiento.
La constante de acoplamiento está aquí especificada. Yo tengo un hidrógeno P, un hidrógeno A y un hidrógeno C. Los tres tienen ambientes distintos. Empezamos por el C. El C son tres hidrógenos, tiene un vecino B, lo cual será N+1, doblete, y aparece aquí. Estos aquí sufren esa diferencia con los cloros, obviamente tienen pares electrónicos no enlazantes del cloro, pero A y B no son iguales. Eso quiere decir que no puedo poner, el B será 1 más 3, 4, 4 más 1, 5, no. Eso sería si todos los hidrógenos, estos y estos, fueran equivalentes, pero no lo son. Entonces, lo que ocurre, en el caso del B, está aquí ampliado, el B primero se desdobla, su multiplicidad es con el C, ¿ok? Con el que tiene más apantallamiento al campo magnético. Entonces eso da un cuádruplex. Y luego se acopla con el A, con lo cual dan dobletes de cada una de las cuatro señales. Eso implica que aquí lo que tenemos es un cuádruplete de dobletes para la señal B. Para la señal A, de nuevo, obviamente está a campo más bajo, pero solo tiene un hidrógeno vecino, con lo cual es su doblete. ¿Okay? La constante J de A es JAB. Es igual a la JAB de los dobletes de ese cuádruplete. ¿Verdad? La JCB no tiene nada que ver porque no está ni aquí ni aquí. Siguiente. La integración. Como ya he dicho, la integración es proporcional al número de hidrógenos en ese mismo ambiente. Entonces eso quiere decir que si yo tengo esta molécula de aquí, G, ubicada aquí, integrará para 1, 2, 3, 4. Normalmente lo que se hace es buscar ese hidrógeno que está solo, porque ese se integra inicialmente en el software y se te da 1, los demás van en función de ese 1. Entonces, por ejemplo, el E y el D integran a 1. ¿Okay? Como ven, no son equivalentes, aunque puedes pensar que el ambiente es igual, pero no son equivalentes, por efecto de estereoquímico, eso ya lo vimos en química orgánica 1, con lo cual estos no son equivalentes. Hay estereoquímica, hay configuraciones. Entonces, estos son 1 y los demás van en relación a ese. Por ejemplo, buscamos la G integraría 4, ¿no? También se desdobla en dos tipos, sería 4. Porque es diferente estos hidrógenos de aquí que estos dos hidrógenos de aquí. ¿Verdad? Y estos, como tienen un vecino, son dobletes. Y así el resto de hidrógenos corresponden, no es preciso exacto al dedo, pero sí corresponden, por ejemplo, este se va a 9.04, varía un poco, ¿verdad? En el caso del A, ¿no? Que son 3 hidrógenos, pero más o menos es nuestro, ¿de acuerdo? Con eso, pues también te da una idea de la estructura molecular, que básicamente esta herramienta es para eso, es para determinar estructuras moleculares de forma inequívoca. Por ejemplo, en el carbono 13 tenemos singuletes, pero fíjense el nivel de diferenciación que tenemos. En este caso, el carbono 1 está aquí, porque obviamente está al lado del oxígeno, pero los demás uno podría pensar que no son tan diferentes, pero sí, en una buena resolución tenemos exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 señales correspondientes a cada uno de los carbonos. Entonces, la información que te da el carbono 13 es también muy buena y complementaria al protón porque te dice el número de carbonos de ambientes diferentes que tenemos. ¿Ah? Cosas que se pueden hacer, además de esto, de estructuras moleculares de moléculas chiquitas, también se pueden emplear en polímeros. Este es un proyecto que hicimos en el laboratorio hace tiempo, en el cual agarramos esta molécula de aquí, que es un polímero que se llama quitosano, y le anclamos este octilgrato. Le anclamos aquí el octilgrato, esto empleando enzimas. Entonces, la idea que queríamos hacer ahí era decir, bueno, ¿qué tanto se ha anclado esta molécula al polisacárido? ¿Cómo lo podemos saber?
lo podemos saber a partir de resonancia magnética nuclear. ¿Okay? La resonancia magnética nuclear te puede dar esa información y para eso empleamos esta formulita. Antes de eso, una cosa importante a decir aquí es que si se fijan, los típicos espectros de polímeros salen bandas muy anchas y no muy definidas la multiplicidad. Eso es debido a que los polímeros son uniones de repetición que se van propagando y obviamente hay cierta diferencia entre una unidad y otra, una unidad y otra. No suficiente como para hacer señales diferentes, pero sí como para que se junten una serie de señales con cierta diferencia muy poquita y eso hace que en realidad sea una banda ancha. Como más grande es el polímero, suelen ser las bandas más anchas. La resolución o la amplitud de esas señales también depende de la magnitud del campo, es decir, del equipo que estamos empleando. Entonces, si se fijan aquí, sin más preámbulos, empleamos una ecuación y esta relación te da exactamente la relación molar. Es la relación molar de adición de este fenol al pitosano. ¿Qué hicimos? Empleamos la formulita. Si yo divido la cantidad de hidrógenos a la unidad de una parte y la cantidad de hidrógenos a la unidad de la otra parte, eso me da, multiplicado por 100, me da el porcentaje de inserción molar. ¿Cómo lo hicimos? La intensidad de la señal de la alquílica, esta de aquí, dividido por 15. ¿Por qué 15? Por B, no sé si se lo ven, B, C, D, E, F, G y H. A no, porque A está al lado del oxígeno y este no sale en esta región de aquí. Entonces aquí tengo B y H. B y H son 2, 4, 6, 8, 8, 10 y 15. 2 y 15. ¿Okay? Estos son el número de hidrógenos. Entonces, esta señal asignada a esta cadena alquílica menos el metileno que está al lado del oxígeno son 15 hidrógenos. La intensidad de esa señal dividido por 15 me reduce a la unidad de protón de este aducto aquí enlazado. Lo dividí, ahora me corresponde asignar los del polisacárido. ¿Para eso qué hicimos? Por la intensidad de H2 menos H6, que corresponde a los hidrógenos anulares, menos 2 veces esto de aquí arriba, porque le estoy restando el metileno que está al lado del oxígeno, que también marcado por aquí. Eso se solapaba en señales, nada más lo resto. Entonces la intensidad restado con lo que se solapa del fenol me va a dar el número de hidrógenos y esto lo voy a dividir por 6 porque son los 6 hidrógenos anulares menos el grado numérico, obviamente. Y eso me dio, por 100, la relación molar directa de inserción del fenol a este polisacárido. Entonces es otra herramienta, bueno, también es una herramienta y también se puede usar en estos sentidos. ¿Sí? Por último, la resonancia magnética nuclear tiene mayores alcances. Esta fue una cápsula pues, corta de difusión, divulgación, pero tiene mayores alcances. Aquí, por ejemplo, tenemos un espectro de mis estudios de doctorado, precisamente. Fíjense la fecha. Entonces, resulta que yo hacía moléculas que contenían flúor, entonces empleé el flúor 19, espectros de flúor 19. Y fíjense que los espectros de flúor 19 salen negativos y dice que están apantallados al protón, porque el protón que se usa es el trifluorofluorometano. Es diferente, no es totalmente silano. Y siempre salen en formas negativas, pero el flúor 19 es muy bueno, es algo que te da muchísima información, son espectros muy limpios y muy nítidos. Y básicamente estaba describiendo esta molécula aquí, este bidiciclopropano difluorado, y estaba estudiando todos los tipos de acoplamientos que teníamos para definir si era esta molécula de aquí o esta de aquí, y aquí pues diferentes acoplamientos, como pueden ver, de cada una de las diferentes resonancias que puede haber. Obviamente el fluorhidrógeno también había acoplamientos con spin. Pues bueno, pues nos divertimos en esa época con esto un rato. También hay espectros de segundo orden, por ejemplo este es un clásico espectro de segundo orden, normalmente
son como techados, las señales en lugar de estar perfectamente alineadas, cada una de las multiplicidades aparecen techadas. Es un clásico espectro de segundo orden. Además de eso, existe la espectroscopía en 2 dimensiones, que en esa época de este artículo era algo muy novedoso, ahora se hace de rutina, ha bajado mucho los precios, y eso está interesante porque te permite relacionar, por ejemplo, qué carbono está unido a qué hidrógeno, qué carbono es cuaternario o no, distancias entre hidrógeno e hidrógeno, y te da más información todavía para asignar la estructura molecular de moléculas más complejas. El estado sólido es una técnica que se usa cuando no hay manera de disolver la sustancia y te da una información pues un poco más relevante, o por lo menos te da algo más que nada en el caso de moléculas que sean insolubles y que no encontremos un disolvente adulterado pues, para disolver. Pues eso básicamente sería todo, y de nuevo hay muchos libros de resonancia magnética nuclear, hay mucho que aprender, es todo un mundo, pero es una tecnología, es un método muy eficaz que se usaba desde antes de esa fecha y se seguirá usando porque es una herramienta altamente eficaz para determinar la estructura molecular de moléculas orgánicas. Muchas gracias.